answer me. La isla Galápagos fueron descubiertas por azar el 10 de marzo del 1535, cuando un galeón español se dirigía a Perú para arbitrar una disputa entre Francisco Pizarro y su subordinado. Las islas fueron utilizadas por mucho tiempo por piratas ingleses como escondite en su viaje de pillaje a los galeones españoles que llevaban oro y plata de las Américas hacia España. Ecuador anexó la isla Galápagos el 12 de febrero de 1832 y la isla fueron declaradas como Patrimonio Natural de la Humanidad en el 1979 y 6 años más tarde como Reserva de la Biosfera. El archipiélago tiene diferentes figuras internacionales que garantizan la conservación de las Galápagos, mientras a nivel nacional, la figura del Parque Nacional y Reserva Marina refleja el compromiso asumido por el gobierno ecuatoriano para conservar ese importante legado para la futura generación ecuatoriana, así como para la humanidad. Las islas fueron declaradas por Ecuador como parque nacional, protegiendo así el 97,5% de la superficie terrestre del archipiélago,
mientras el área restante es ocupada por asentamiento humano que ya existían al tiempo de la declaratoria. La visita a la isla se efectúa bajo el estricto código impuesto por el parque y en su mayoría por medio de crucero guiado por naturalista, autorizado y entrenado por el mismo parque. Antes del nacimiento de Darwin, la percepción sobre el mundo natural era que todas las especies no hacían parte de un mismo origen genealógico como los seres humanos, y esto eran en realidad considerados de distintos orígenes desde el tiempo de su creación divina. Nuestro planeta en ese entonces se pensaba tener tan solo como 6.000 años de historia. Darwin desde joven había empezado a cuestionar alguna enseñanza de la Iglesia y de la ciencia establecida, cuando en 1831, a la edad de 22 años, recibió una oportunidad única en su vida, un viaje alrededor del mundo como ayudante del capitán y observador. A pesar de la prominencia que su trabajo le otorga en la historia, Darwin se embarcó en el buque Beagle siendo un estudiante fracasado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, así como fracasado en la carrera eclesiástica. El Beagle, al mando del capitán Robert Fitzroy, zarpó en el 1831 y después de subir alrededor del mundo, llegó eventualmente a las Islas Galápagos el 15 de septiembre de 1835, con la intención de investigar ahí, entre otros, eventual acceso a los puertos. El capitán y otro a bordo, incluyendo el joven Darwin, realizaron durante su travesía un estudio científico de la geología y biología, y a este fin visitaron 4 de las Islas Galápagos. El capitán del Beagle había regalado a Darwin unos libros escritos por Charles Lyell, llamado Principio de Geología, que Darwin leyó con avidez, libros donde básicamente el científico claramente no aceptaba la historia de una creación bíblica, una creación divina y recién, sino una creación mucho más antigua de los 6.000 años, evolucionando constantemente, aún lentamente. Charles Darwin en su juventud estuvo rodeado por la influencia religiosa masiva de aquel tiempo, mientras sus abuelos eran liberales e innovativos. Así que Darwin se encontraba ahora confundido entre los enseñamientos de la Iglesia, las tendencias liberales de su familia y ahora la teoría de Lyell. Así que Darwin se encontró en su viaje no solo en tratar de absorber la maravilla del mundo natural, sino en considerar al mismo tiempo temas mayores, temas todavía fuertemente debatidos en nuestro tiempo, como de dónde venimos y cómo todo se creó a nuestro alrededor. La teoría de Lyell de una creación mucho más antigua de la bíblica
evolucionando constantemente a un paso lento, comenzó a ser parte del pensamiento de Darwin y de ahí nacerá la formación de su teoría de la evolución. Charles Lyell así había dado al joven científico un marco para interpretar lo que veía. Darwin estaba convencido que Lyell tenía razón. Creía que estaba viendo los resultados de un cambio en tiempo mucho más antiguo. En la época de Darwin, no se pensaba que los animales cambiaran o menos se adaptaran, un concepto aceptado desde los filósofos de la antigua Grecia. Pero Darwin en las Galápagos comenzó a observar que las especies no estaban fijas después de todo. Él vio que los pinzones de diferentes islas tenían unos picos diferentes, evolucionados según los tipos de comida que se encontraban en los distintos lugares. Él concluyó así que toda la diferente especie de aves venía de una única raza ancestral que llegó en tiempos remotos desde la tierra firme. Darwin, después con el tiempo, terminó con aplicar esa misma visión a todos los seres vivientes, como los pescados, los reptiles y los mamíferos, en fin los humanos, todo descendiente de una misma raíz, un ancestro común. Él dio al mundo una simple explicación científica a la razón de la diversidad del mundo natural en nuestro planeta. Nuestro planeta hoy en día se estima tener 47 billones de años de historia, habiendo sido por su mayoría de tiempo una fornace gigantesca, mientras la vida sobre la Tierra solo pudo empezar hace 4 billones de años, cuando eventualmente la superficie del planeta se enfrió. La primera especie viviente fueron las bacterias. Ellas derivaron su energía de una reacción química llamada quimiosintesis. Algunas especies unicelulares usaron la energía solar para producir oxígeno. Esa fue la primera fotosíntesis, un proceso que más tarde será adaptado por todas las plantas. La vida en nuestro planeta se limitó a estos pequeños organismos unicelulares por 3 largos billones de años. El Tiktaalik es el primer invertebrado que salió del agua. Vivía hace 375 millones de años. Lo más probable es que este ser viviera en zona pantanosa, como los anfibios actuales. El Tiktaalik tenía un diseño intermedio entre los peces y los tetrápodos, o sea, los animales con 4 patas. No dependía casi de la respiración acuática, porque tenía pulmones además de agallas. Tenía costilla para aguantar el peso de su cuerpo bajo la fuerza de gravedad, sin la ligereza que proporciona el medio acuático. Las adaptaciones fueron lentas y siempre dictadas por la evolución de nuestro planeta, donde las forestas tropicales dieron lugar con el tiempo a terreno más árido y desde clima cálido a clima glaciares. Los seres vivientes, como esta premantis, tuvieron que adaptarse por su sobrevivencia. No hay duda hoy en día que los cambios lentos y las condiciones físicas y climáticas
influyeron a estos cambios forzosos para la sobrevivencia de las especies, como los picos de esos colibrí tomados en diferentes lugares y condiciones. Lo que Darwin descubrió hace 150 años son ahora los fundamentos de la biología. Todas las formas de vida en nuestro planeta se desarrollaron desde un único árbol de la vida. La creencia en los tiempos de Darwin era que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios. La sugerencia ahora de Darwin de que descenderíamos de los animales era, especialmente por los científicos del tiempo, muy perturbadora y para muchos lo sigue siendo todavía en nuestro tiempo. Así que este brillante observador sabía que la teoría que estaba desarrollando en su mente y que publicaría más tarde era terriblemente radical. Con la evidencia de la aparición de nuevas especies en su mente, la creación divina venía siendo descartada. En sustancia, estaba socavando todo lo que había sido la creencia del mundo natural hasta aquel momento. Darwin mantuvo su idea revolucionaria secreta por muchos años, atormentado por la controversia que hubiera causado. Y así fue cuando la publicó, pero a 200 años de su nacimiento, casi el mundo entero conoce su nombre. En el noviembre de 1859, su libro sobre los orígenes de las especies fue publicado. Tan solo 1250 copias, una modesta primera edición, pero el impacto fue enorme, al igual que fue la controversia. Darwin pasó el resto de la vida promoviendo y defendiendo su teoría de la evolución. Darwin admitió que en su teoría había parte que no podía explicar, pero hoy, con los avanzados estudios del ADN, es posible explicar lo que él nunca pudo saber. Hoy en día, la teoría de Darwin sigue siendo el paradigma reinante en la ciencia de la vida. Aún así, 150 años después, el debate es feroz. Su libro, en sustancia, se atrevió a retar el libro más vendido de todos los tiempos. Si la historia del Génesis sobre los orígenes de la vida se había comprometido, habría severas implicaciones para el resto de la Biblia. Sin el fundamento de aceptar la verdad del Génesis, no se podía confiar en los otros aspectos de la enseñanza de la Biblia, como en los valores morales y ciertamente sobre la salvación de la raza humana. Por muchos, la Biblia responde a las grandes preguntas, pero la teoría de la evolución, reforzada por los avances científicos, se ha vuelto la piedra miliar de la moderna biología. Darwin murió sabiendo que su travesía estremeció el mundo, pero la pregunta de dónde venimos y por qué estamos aquí se rehúsan a desaparecer. Así que el evolucionismo fue
y sigue siendo percibido hoy en día como una amenaza porque socava los cimientos del libro del Génesis. Pero la ciencia no estaría donde está hoy si no fuera por Charles Darwin. 150 años después, está claro que la teoría de la evolución de Darwin en realidad no trata de ciencia, trata de Dios. Darwin se hizo internacionalmente famoso y su eminencia como científico fue honrada con su sepelio en la iglesia de Westminster en Londres. Darwin ha sido descrito como una de las figuras más influenciadas de la historia